En realidad la salvación es puramente por gracia, sin ninguna obra, sin ninguna participación mía, pero la santificación es otra cosa. Y ciertamente yo quisiera leer un texto para comenzar esta discusión acerca de este tema en Romanos 7 de parte del apóstol Pablo, donde él dice a partir del versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, el querer hacerlo está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Yo quiero hacerlo, pero no puedo hacerlo, parece decir el apóstol Pablo. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice el apóstol Pablo, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego entonces él dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Una gran verdad que el apóstol Pablo trató de resumir para nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero tenemos una carne que no ha sido glorificada, que tiene deseos, que tiene pecados remanentes. Entonces, yo quisiera que en vez de hacer esto como un cuestionario, que sea un conversatorio de nuestras experiencias, no solamente personales, sino lidiando con ovejas, en consejería, en la iglesia. ¿Cómo ustedes ven esta lucha por un lado? ¿Cuáles son algunos de los peligros de ignorar esta lucha? ¿Cuáles son algunas de las cosas que pudiéramos recomendar a alguien para llevar bien esta lucha? De manera que vamos a comenzar con alguna de esas interrogantes. ¿Cuáles son algunos de los problemas que ustedes han visto en un creyente que no está percibido de que él tiene una lucha que librar en favor de su santidad? El capítulo favorito mío en la Biblia es Romanos 8. Porque cuando uno batalla como individuo, yo creo que toda batalla que tienen los hermanos, primero Dios permite que la tengamos nosotros, los pastores, como creyentes, para poder entender a los hermanos. Y ese capítulo autobiográfico del apóstol Pablo es para que nosotros entendamos de que no solamente un joven, un adulto, un nuevo creyente tiene batallas con la carne para vivir para Dios, sino que un titán, un héroe como el apóstol Pablo, lo expresa. Entonces eso le da a todo el que está luchando contra el pecado porque quiere vivir una vida santa para Dios, eso le da como una confianza de que este hombre terminó, como dijo CJ, cuando él predicó antes de anoche, hablando acerca de que Dios en su gracia y misericordia ha puesto su espíritu a morar en nosotros. Y el capítulo 8 de Romanos, hubo una época en mi vida cuando estaba batallando con todo esto, que yo me lo aprendí de memoria, para poder lidiar con todas las batallas mías y también de los hermanos. Y por eso es que la Biblia dice que aunque el pecado tiene poder, aunque el maligno tiene poder, aunque el mundo tiene poder, aunque la carne tiene poder, yo he encontrado que en la vida de la salvación no hay nada que tenga más poder sobre el creyente que el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y se nos es dado para poder vencer. Amén. O sea que ningún cristiano debe tenerle temor a la carne, debe temerle al mundo, al maligno, al pecado, sino buscar el poder de Dios cada día. Hay un salmo que dice, buscar a Dios y su poder y buscar su rostro continuamente. El problema del creyente es la falta de buscar el rostro de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios cada día. Como dijo Tozer, tarde o temprano todo creyente se dará cuenta de que la vida cristiana no es un campo de diversión, sino un campo de batalla. Así es. Pedro, la palabra de Dios dice que no hay tentación más grande, ¿verdad? Dios no permite que una tentación más grande de la que yo pueda soportar llegue a mí. Y que si lo permite, entonces Él me abre una puerta por donde yo pueda salir. Entonces, a partir de ahí, obviamente yo tengo una participación en mi santificación, porque a mí me toca
entender primero que si estoy siendo tentado, eso es una tentación que yo puedo resistir. Número 2, que Dios entiende que yo la puedo resistir y que debo resistir. Número 3, que no me deja solo, sino que me abre una puerta. Y sin embargo, tantos cristianos han sucumbido a las tentaciones, a veces ni tan grandes. ¿Cómo tú ves eso? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en la mente, en los ojos de ese cristiano, con esa puerta y demás? Bueno, gracias, Miguel. En primer lugar, tenemos que entender que todos nosotros estamos ahí, porque todos nosotros pecamos. Quizás no de la... bueno, todos nosotros pecamos y a veces de manera muy grosera en nuestro propio corazón. Por lo tanto, cada vez que hemos pecado es porque hemos querido pecar. A veces nos encontramos con creyentes que dicen, bueno, es que yo no pude resistir esa tentación. Bueno, entonces Dios es mentiroso. Exacto. Porque ese versículo, 1 Corintios 10:13, dice que cada una de las tentaciones que ha venido a mi vida es una tentación igual que las tentaciones que tienen todos los demás y que Dios es fiel. También dice el versículo, Dios es fiel. ¿En qué sentido es fiel? Bueno, que Él no va a permitir que yo tenga una tentación mayor de la que yo pueda resistir, como decías. Entonces, cada vez que yo peco es porque yo he querido. Y como también dijiste, la gran mayoría de nuestras batallas son nuestras faltas, en nuestras batallas nosotros caemos fácilmente. Somos derrotados fácilmente. Ahora, ¿dónde está el asunto? Bueno, comenzamos a alejarnos de Dios, comenzamos a dar rienda suelta a pensamientos que no debemos tener y los pensamientos eventualmente se vuelven pecado y se vuelven acciones. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios que está lavando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma continuamente, podemos resistir más fácilmente las tentaciones. Como acaba de decir el pastor Agüero, se memorizó Romanos capítulo 8. Yo recuerdo que había un reto en un tiempo, no sé si recuerdas, de memorizar 6, 7 y 8 de Romanos. Yo llegué a memorizar esos 3 capítulos. Hubo otro reto de memorizar Efesios completo. Llegué al capítulo 4 y después fracasé. Pero es el intento, ¿verdad? El esfuerzo de nosotros, la lucha de nosotros, la batalla de nosotros por no ir en contra de los deseos de Dios. Y una de las cosas que veo en la congregación es que muchos hermanos que están luchando con ciertas áreas en sus vidas, cuando llegan a nosotros ya ha pasado mucho tiempo. La vergüenza, probablemente la desconfianza o la falta de confianza de que nosotros podamos ayudarles. Y cuando llegan donde nosotros han transcurrido un periodo de derrotas muy fuertes y por lo tanto el regreso a la victoria también es difícil. Bien tú lo decías en la presentación del libro ahorita. Tomás, Pastor Acuña acaba de decirnos que cuando pecamos es porque yo quiero pecar. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente. Quiero argumentar un poco en relación al... En contra de nosotros. Por supuesto. Con relación a eso, pero a partir de Gálatas 5. Okay. Gálatas 5 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Así es. Quiere decir que, como dijo Agüero, estamos en una batalla. Y esto es algo que es común a los pastores, a los líderes, que era común a los apóstoles, a todos y a los creyentes. Nosotros sabemos
que, como dijo Agüero, no estamos en un campo, en un recreo, andamos en una batalla, en campos minados. Pero me llama mucho la atención que a la luz de este texto, Pablo nos está diciendo que nunca fue la intención de Dios salvarnos para que viviéramos la vida cristiana solos, ni para que la viviéramos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder, en las fuerzas que da el Espíritu Santo que está en nosotros. Y obviamente que Pablo dice en el siguiente texto que el deseo del Espíritu, nosotros se nos ha dado el Espíritu de Dios que desea la gloria de Dios, que desea la santidad, que desea conformarnos al carácter de Cristo. Y eso es lo que nosotros en el nuevo hombre también deseamos. Pero hay algo aquí en el texto que dice que se opone a esa intención de Dios y a ese deseo de Dios por el Espíritu Santo, y es el pecado remanente que mora en nosotros. Él tiene un deseo, a la luz del texto, muy fuerte, totalmente contrario a lo que el Espíritu Santo quiere. Entonces, en realidad, cada creyente tiene que tomar la decisión cada día de qué lado está. Porque Pablo ni siquiera está hablando de una forma, no dice que el deseo de nosotros se opone al deseo de la carne, sino el deseo del Espíritu y el deseo del pecado. Es decir, que el Espíritu desea el que Dios ha hecho morar en nosotros, ¿verdad? Que se manifiesten en nosotros los frutos o el carácter de Cristo. Y la carne o el pecado desea, ¿verdad?, todo lo demás que está allí. ¿De qué lado en la vida diaria estoy yo? ¿O del lado del Espíritu o del lado de la carne? Eso es una decisión voluntaria que yo tomo cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Así que yo creo que es una decisión personal que tomamos nosotros en cada momento. Tim Keller, hablando acerca del pecado y de esta generación milenial, él tiene una idea que no todos comparten necesariamente, pero él dice que él prefiere hablar de idolatría a la generación milenial en vez de hablar de pecado. Y la idea es esta. Yo prefiero hablar de pecado y luego explicar lo que está detrás, porque eso es una palabra que está en la Biblia, en todas las páginas de la Biblia. Pero la idea es esta, que cada vez que yo peco, la razón por la que peco es porque yo amo más ese pecado o lo que está detrás del pecado que a Dios, en ese momento particular. De lo contrario, no pecara. Si en el momento en que voy a pecar, yo amar a Dios con toda mi alma, toda mi mente, toda mi fuerza, obviamente voy a elegir por Dios que por mi pecado. La pregunta es, ¿cuál es el ídolo que está detrás de mi pecado? Puede ser yo mismo, mi satisfacción sexual, que puede ser el dinero que amo y a quien sirvo, o que pueden ser, quién sabe, cuántas otras cosas. Pero definitivamente que el pecado está íntimamente relacionado a la idolatría en ese sentido. Si idolatría es poner a Dios en su segundo lugar, cada vez que yo elijo el pecado he puesto a Dios en su segundo lugar y soy un idólatra en ese momento. Y así somos todos. Yo creo que uno de los pecados, si no el pecado universal del hombre, es justamente su idolatría. El colocar a Dios en segundo lugar de manera recurrente, sobre todo cada vez que nosotros pecamos. Y quizás hay algo, Miguel, y es que quizás hermanos pueden estar pensando, bueno, significa que yo, si decido que no voy a pecar, nunca voy a pecar. Es bueno distinguir también que a nosotros nos llegan muchos pensamientos y deseos pecaminosos, pero eso no se convierte en pecado hasta que nosotros le damos la anuencia en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra conducta a ese pecado. A mí me llegó un mal pensamiento, a un hermano le llegó un mal pensamiento porque vio algo que codició, deseó. Bueno, si en ese mismo momento aparta su corazón, su mente de ese pensamiento, no es pecado. O sea que las visitas que nos va a hacer el pecado en nuestra mente, en nuestros corazones, no necesariamente se van a constituir en pecado, sino el tiempo en que nosotros permitamos seguir como jugando y entreteniéndonos con ese pecado,
pues pueden ser pecados consumados físicamente, o como dijo Cristo, que el que mire a una mujer y la codició, ya pecó. Entonces todo va a depender, y es bueno que los hermanos sepan que la mayoría, los pecados de la carne no se ganan huyendo en la carne, sino espiritualmente diciendo que no a ese pecado. Porque eso fue lo que hizo José con la mujer de Potifar. Así es. Él le dijo, primero, yo no puedo hacer eso porque estaría defraudando a tu marido. Y en segundo lugar, tampoco podría hacer eso contra Dios. Y dice la Biblia que ella todos los días le decía lo mismo y José le respondía siempre lo mismo. Entonces nosotros tenemos que responderle siempre lo mismo al pecado, no importa de dónde venga. Amén. Y el ejemplo ahí es, amén. El ejemplo ahí fue justamente que José eligió a Dios por encima de la tentación. Sí, es importante entender que la tentación no es pecado. Exacto. Pero el Señor Jesucristo fue tentado en absolutamente todo, dice la Escritura, y nunca pecó. Entonces la tentación es una invitación. La invitación yo la acepto o no. Entonces, cuando viene la invitación, el Señor dice que Él es fiel y Él me da a mí en su espíritu la capacidad de decir no. Ahora, es verdad que a veces uno ve llegar hacia nosotros tentaciones que son muy difíciles. Uno ve que viene caminando la tentación y viene caminando una situación específica donde uno, por la maldad que hay en nuestro corazón, dice, wow, esto va a ser difícil, pero inmediatamente tiene que llevarnos a las rodillas. Entonces, Señor, líbrame, esto va a ser imposible para mí. ¿Y qué promete el Señor? Que nos va a dar la salida. Así es. ¿Okay? Pensando en lo que tú decías, José, de la tentación que viene y que yo puedo jugar con ella y entretenerme con ella. Martín Lutero decía, yo no puedo evitar que las aves revoloteen sobre mi cabeza, pero yo puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Entonces eso es lo mismo con la tentación. Yo no puedo evitar que lleguen a mí, pero yo puedo evitar que hagan un nido en mi mente, que entonces me lleve a consumar eso que entró simplemente como una tentación. Tomás, cada uno de nosotros es tentado de manera diferente. Y quizás algo que a ti te tienta, a mí no me tienta. Yo creo que es un buen descubrimiento, porque si a mí me tienta algo, también está diciendo algo de mi corazón. Porque de lo contrario, si no estuviera en mi corazón cierto deseo, yo no fuera tentado. Este es un ejemplo sencillo que voy a poner. Si tú me pones ahí una cacerola llena de brócoli, tú no me vas a tentar con eso. Porque a mí no me gusta el brócoli. Pero si tú me pones un helado, me puedes tentar con el helado, aun si mi azúcar está alta en ese momento, porque yo disfruto el helado. Entonces yo creo, para que conversemos un poquito sobre eso, que las tentaciones también nos ayudan a descubrir qué hay en mi corazón. Porque me vi tentado con algo que llegó a mí, que quizás si le llegó a José o a Pedro, no hubiesen sido tentados. ¿Tú lo crees así, lo ves así, lo has visto así en tu vida, o tú eres más santo que nosotros y nunca... La batalla realmente se da en el terreno del corazón. Y de allí brotan, dijo el Señor, los deseos. Y obviamente los pensamientos. Quiere decir que no vienen desde fuera, como poner un helado o poner unas frutas. No solamente viene de así, sino que yo voy a responder a esto en la manera en que mi corazón esté. Entonces, mi respuesta a lo que viene de fuera será apropiada a cómo está mi corazón. Entonces, y obviamente que la tentación en aquellas áreas donde yo soy más tentado, eso revela también lo que está teniendo más, los deseos que están siendo más fuertes en mi corazón. Si en esa área yo estoy siendo más tentado, es porque en esa área mis deseos son más fuertes y yo tengo que mortificarlos, ¿verdad? Hacerlos morir más. O sea que hay áreas en mi corazón en las que yo puedo estar más inclinado, pecaminosamente hablando, que algunos de ellos, pero eso se hace cada vez más fuerte en la medida que yo le doy ocasión a eso. Claro. Es decir, en la medida que yo le doy
dejo entrar por mis oídos, por mis ojos, por mis sentidos, que yo alimento mis pensamientos y mi corazón, en esa misma medida también yo voy a ser más tentado o menos tentado. Así es. José, si yo vengo a tu oficina, soy cristiano acabado de nacer, y te digo, pastor, yo quisiera comenzar a sincerarme para que me pastoree mi corazón. Año 1, yo tengo un problema con la lujuria. 3 años después, pastor, mire, yo quisiera que usted me siga pastoreando, pero mire, yo tengo un problema con la lujuria. Año 7, pastor, yo sigo un problema con la lujuria. Año 12, pastor, mire, usted me conoce hace mucho tiempo y qué bueno que yo tengo confianza. Que no ha hecho su trabajo. Año 12, pastor, yo sigo con el problema con la lujuria. Después de él entra otra persona. Pastor, ¿usted se acuerda que el problema de la lujuria que yo tenía cuando yo me convertí? Pues mire, yo quiero decirle que Dios me ha librado de eso. Y son cristianos los dos. ¿Qué está pasando en uno y en el otro? Porque eso es algo que vemos en consejería. Que alguien que tiene un problema y 10 años después está hablando del mismo problema todavía, de la misma debilidad. Y no necesariamente yo veo eso en el otro cristiano. Entonces, ¿cómo yo manejo eso? Es que yo me estoy acostumbrando a mi pecado y digo, bueno, ya este es mi pecado con el que yo voy a tener que seguir luchando. Nadie es perfecto. ¿Cómo? Y si otro tiene algo que agregar ahí, yo creo que es importante, porque yo menciono ese porque es una de las cosas que uno oye con frecuencia de parte de hombres, y entonces como que yo quisiera que me ayudaran a ver estas cosas juntos. Yo creo que aquí es donde hay que trabajar bastante desde el púlpito, en muchos aspectos, porque estaba leyendo un libro muy fascinante, quizás tú lo has oído, El secreto de la vida cristiana, de Juan Carlos Ray. Ajá. Y él tiene 2 capítulos dedicados, uno a la lucha y otro capítulo, y 2 capítulos dedicados a la santidad. Y él, de una manera muy sabia, es un hombre de doctrina reformada, pero él de una manera muy sutil está tratando de demostrar de que no solamente tenemos que enfatizar tanto en la gracia, sino en la responsabilidad de usar los medios de gracia. Porque a veces aparece la gracia como, no te preocupes, la gracia te resuelve eso. La gracia te va a ayudar en eso. Y nosotros sabemos que esa es la fuente primaria. Pero él habla mucho de ir cada día a las fuentes de gracia, a los medios de gracia, y apropiarnos de ello. Porque ahí es donde está la fortaleza del creyente. Alguien dijo que cuando uno reconoce que tiene un problema y va a buscar ayuda, tiene el 50% del problema resuelto. Y muchas personas que van a nuestras oficinas van movidos porque su conciencia le habla fuerte y el Espíritu de Dios en contra de su pecado, pero no necesariamente tiene la intención de dejarlo. Entonces la diferencia entre los 2 casos que tú presentaste es que hay uno que es consciente por el Espíritu de Dios, ora, ayuna, que es algo que muchos cristianos hoy en día no hacen, pero yo creo mucho en eso. Mi mamá me enseñó tanto eso y yo lo practico siempre en mi vida porque necesitamos ir donde el Señor y decirle, yo soy débil y dame la victoria, y dame la victoria. Mis batallas cuando era joven, un autor dijo que uno no tiene que preocuparse tanto por el mañana o los problemas que van a venir el mañana, sino que la vida cristiana se vive en el día de hoy. Y uno lo que tiene que ir al Señor y decirle, Señor, yo tengo este problema, dame la victoria, porque algunos de esos problemas no van a desaparecer dentro de una semana, un mes, sino que algunos de ellos Dios nos va a dar la victoria, pero no van a desaparecer en nuestras vidas, porque la santidad completa es cuando lleguemos al cielo. Y tenemos que enseñar a los hermanos eso, que tienen que luchar cada día tomando los medios de gracia, leyendo la Biblia todos los días. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Buscando el poder del Espíritu de Dios, manteniendo una vida de consagración y de servicio a Dios, y teniendo la determinación de vivir una vida santa para Dios, y confiando en que nuestro buen Dios nos ha de dar la victoria. Así que cristianos no tienen que ir solamente a quejarse contra Dios, sino a buscar victoria en Dios, porque Dios nos da la victoria en todo lo que enfrentemos en esta tierra, por el poder de Él y por la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Amén.
quiero abundar un poquito ahí en ese aspecto. El capítulo 6 de Gálatas, en el 5, Pablo ha dicho, andad por el Espíritu. Y en el 6 dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Quiere decir que Pablo nos está presentando como dos campos en los que nosotros nos podemos encontrar sembrando. Y obviamente, si nos encontramos sembrando para la carne, de allí va a venir nuestro fruto. No, ningún creyente puede pretender que viviendo una vida indisciplinada, una vida descuidada, una vida desobediente, va a poder cosechar el fruto del Espíritu. Él nos está hablando aquí que tenemos que sembrar, y aquí ya nos está hablando a nosotros. Nosotros tenemos que encontrarnos sembrando todos los días para el Espíritu, para aquello que fortalece el Espíritu, para aquello que realmente el Espíritu quiere en nuestras vidas. Ahí están los medios de gracia que podemos emplear, en cada momento. La palabra jugará el lugar preferente de esto. Entonces, hay muchos creyentes que tienen un problema 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero nunca realmente se han convertido en diligentes sembradores en el campo del Espíritu, sino que han continuado sembrando en el campo de la carne. Y obviamente jamás van a poder encontrar ni alcanzar victoria o cosechar el dulce fruto del Espíritu viviendo de esa manera indisciplinada. Antes de pasar donde Pedro, ¿tú crees que tú decías hay creyentes? ¿Tú no crees que pudiéramos decir también hay pastores? Por supuesto, porque nosotros somos creyentes. Okay. Una frase solamente que me ayudó mucho en mi vida. Leí un librito que se llama El desarrollo del varón de Dios. Y él dice, la vida del cristiano es un campo de batalla, pero la batalla es más feroz en la vida del ministro. O sea que los que servimos al Señor tenemos que ocuparnos más de nuestra propia vida espiritual que de nuestro ministerio. Pedro, déjame continuar aquí. Tú puedes hacer cualquier otro comentario también que ibas a hacer. Seguimos con la misma persona que sigue luchando. ¿Tú no crees que en ocasiones pasan una de varias cosas? Número uno, esa persona continúa luchando con el mismo pecado, pero ha llegado un tiempo que ya él minimiza su pecado. Y por tanto no le está dando la importancia que tiene, porque esto es algo viejo que ya estoy acostumbrado. Dos, que en ocasiones yo estoy haciendo como hizo Agustín en un momento dado, donde él sufría de lujuria y le decía a Dios, quítame esa lujuria, pero no todavía. O sea que realmente hay un deseo, pero no hay un deseo. Es algo, lamentablemente el pecado es algo que nosotros tendemos a amar en nuestra carne. Y por tanto está eso, como que sí, quítamelo, pero no todavía. O yo quisiera no tenerla, pero tú sabes que quizá puedo regresar en 1 año y tenerla por un día. Y tercero, peor todavía, que eventualmente cuando ese pecado permanece en el tiempo, por la permanencia, tarde o temprano termina tumbándome. Quizá no en el tiempo, tarde o temprano termina tumbándome. Porque ha ido socavando otras bases. ¿Tú quieres comentar un poquito sobre eso junto con cualquier otra cosa que tú querías comentar? Sí, gracias, Miguel. Es interesante, tú comenzaste diciendo, es una persona que viene a nuestra oficina. Que no soy yo, José. Ni eres tú, ni es Agüero, no. Quizás es Tomás. Pero él viene a la oficina y ese es un punto muy importante. Él ha reconocido una lucha que está perdiendo. ¿Okay? Y por lo tanto, es una bendición saber eso, porque hay muchas personas que no llegan nunca y están cayendo y cayendo en derrota y no llegan donde nosotros. Esa persona necesita saber que hay una ley espiritual que Pablo nos habla en Gálatas capítulo 6, porque el que siembra, capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hemos tenido personas que vienen a nuestra oficina, comenzamos a darle estrategias para que tengan victoria sobre su pecado, y cuando logran ciertos niveles de victoria, ya comienzan a sentirse complacidos y entonces abandonan la consejería. Y de ahí es que al año, a los 2 años, vuelven con el mismo problema. ¿Por qué? Porque no se ha completado el programa de consejería para que tú puedas tener victoria sobre esos pecados. Hay pecados que son simples, ¿verdad? Que uno puede tener victoria rápidamente, pero hay otros que son realmente una lucha fuerte en las personas y necesitan que uno le dé seguimiento constante. Y por lo tanto, viene la derrota. Lo que uno siembra, uno cosecha. El problema es, en nuestra vida cristiana, es que nosotros hemos estado por años sembrando el pecado, en este caso la lujuria, viendo pornografía, no teniendo cuidado. En casos como eso necesitamos ser radicales y las personas no quieren tomar decisiones radicales. Nosotros decimos, le podemos decir, bueno, elimina el celular, elimina la computadora, elimina la televisión. Yo recuerdo una vez que un amigo dijo que la televisión era tremendo problema para él, y él agarró, y la televisión era de sus padres, no de él vivía en un apartamento que era de sus padres. Él agarró la televisión, la volteó boca abajo y la volteó en contra de la pared, la dejó ahí desconectada. No pudo salir de ella totalmente, pero por lo menos ya no tenía la tentación de agarrar hay que hacer decisiones radicales. Ahora, en cuanto a la siembra, años sembrando, tú dices, ok, ahora yo quiero eliminar esto, quiero tener victoria. Comienzas a sembrar lo que es correcto. Tú quieres comer uvas, ¿cómo se llama? Agrias. Dulces, pero tú has estado sembrando uvas agrias. Entonces ahora tú dices, yo quiero uvas dulces. Comienzas a sembrar uvas dulces. ¿Qué pasa? ¿Qué tú estás todavía cosechando? Tú estás cosechando todavía las uvas agrias que tú sembraste. ¿Por qué? Porque la ley de la siembra dice que tú siempre cosechas lo que tú siembras. Tú cosechas más tarde de lo que tú siembras. Por lo tanto, si tú comenzaste a sembrar ahora uvas dulces, esa semilla va a tener que germinar y va a tener que crecer y va a tener que salir el árbol y después va a tener que tener la primera producción y después quizás la segunda. Ya después de eso yo no sé muy bien todo lo que tiene que ver con uvas, pero va a pasar un tiempo que tú vas a estar comiendo uvas agrias aunque estés sembrando uvas dulces. Entonces vas a cosechar lo que tú estás sembrando ahora más adelante. La gente se desanima porque dice, pastor, es que ya yo estoy haciendo lo que es correcto, ya yo estoy siguiendo lo que dice la palabra, pero sigo cosechando. Bueno, necesitas entender la ley de la cosecha. Por otro lado, la ley de la cosecha dice que tú siempre vas a cosechar más de lo que tú siembras. Tú siembras una semilla y cuando esa semilla crezca como una planta, un árbol, va a dar muchas más semillas, muchos frutos. ¿Buenas o malas? Buenas o malas. Bueno, depende de lo que tú siembras, de lo que tú vas a cosechar. Entonces, la gente se cansa de la batalla, la gente no quiere seguir en la lucha y por lo tanto, como tú dices, mencionaste, cae derrotado.
porque es una batalla. Aquí dice, si no desmayamos, nosotros vamos a tener victoria. Y hermanos, bienvenido al club de los luchadores, porque todos tenemos que estar luchando. Quiero poner una nota aquí en esta parte de la siembra. Que Pablo dice que si sembramos generosamente, No estamos hablando del evangelio de la prosperidad. no para nada. Ok, que quede claro. Estamos No hablando, tiene nada que ver con esa estamos siembra. hablando de la prosperidad espiritual. Amén. Y esto se puede aplicar en el campo moral y espiritual. Si sembramos generosamente, segaremos. También le dijo a Timoteo, el labrador, para participar de los frutos, debe primero trabajar. Quiere decir que encontramos muchos hermanos, por ejemplo, que vienen a consejería y ellos, cuando van a las escrituras, toman la palabra diaria, un versículo bíblico en la mañana, ¿verdad? Como una aspirina, y se la toman, ya, ¿verdad? Es decir, su porción de la escritura es muy escasa. Su oración, yendo a los medios de gracia, no es más que la oración por los alimentos y un poquitico más, ¿verdad? Es decir, ellos se están encontrando, entre comillas, sembrando, pero muy escasamente. ¿Y cómo van a cosechar? Escasamente van a cosechar. Entonces, claramente no podemos pretender que sin ser generosos espiritualmente en el sentido de la responsabilidad nuestra en la búsqueda de Dios, como una prioridad, como dijo Cristo, nosotros vamos a cosechar los frutos que anhelamos del Espíritu de Dios. Que ninguno de nosotros estamos diciendo que esta santificación es aparte de la gracia, que es aparte del evangelio, aparte del espíritu. Esto no es una cuestión de dominio propio, esto no es una cuestión de fuerza de voluntad, esto es algo mucho más allá. Pero yo quería mencionar, yo escribí en una ocasión, ya hace varios años, algo que llamé las 10 leyes del pecado, y yo voy a mencionar 2 o 3 de ellas para entonces hacer el cambio hacia lo que es el rol del evangelio. El pecado que nosotros cometemos con frecuencia y a veces siempre nos lleva más allá de lo que nosotros queríamos, de donde queríamos ir. Número 2, me cuesta más de lo que yo quería pagar. En tercer lugar, después que yo me alejo, me deja allá más tiempo de lo que yo intentaba quedarme. Número 4, yo me alejo de Dios o del camino en mis propios términos, pero yo tengo que regresar en los términos de Dios. Número 5, quizás no la estoy dando en el mismo orden en que yo la registré, pero nadie se burla de Dios, fue citado aquí ahora mismo. Yo creo que eso es un versículo que frecuentemente lo decimos, lo citamos y no nos sentamos a meditarlo. O sea, cada cosa que yo hago, cada cosa que yo digo, Dios lo ha oído y lo ha visto, aunque nadie más lo haya visto y oído. Y Dios no será burlado, porque Dios tiene que reivindicar su ley. Y tiene además que, si me ama, tiene que disciplinarme. Hebreos 12. Entonces, aunque nadie más lo haya visto, si yo continúo en la práctica de pecado, Dios tendrá que disciplinarme, porque nadie se burla de Dios. Y así sucesivamente, el pecado tiene como unas leyes que tú la puedes observar una y otra vez cuando tú sigues su curso. Quería mencionar eso como manera de cierre de esta primera parte para hablar un poquito del rol del evangelio. Y lo voy a hacer citando algo que escuché en una ocasión de uno de los pastores de John Piper, Kenny, que estuvo aquí con nosotros. Estaba hablando de pornografía. Entonces él decía que cuando él hablaba con alguien acerca de pornografía, le dice, mira, lo que te metió ahí, lo que te llevó ahí fue la adoración de la sexualidad, del placer. Y lo que te va a sacar de ahí es la adoración, pero del Dios verdadero. Y yo creo que eso es una buena ilustración para hacer el switch ahora. De que ciertamente todo lo que hemos dicho es cierto, pero yo no puedo olvidar que al final del camino yo necesito amar a Dios por encima de todas las cosas. Y que yo necesito cultivar el amor por Dios por encima de todos estos amores que yo tengo a mi alrededor. Y que a menos que el amor por Dios sea mayor que todos estos amores que yo tengo, tú le puedes poner nombre de dinero a mujeres, o a una mujer en particular, o a
no sé qué, orgullo, títulos, carrera, mis logros, lo que tú quieras. Si el amor por Dios no es mayor que mis otros amores, yo siempre voy a caer. Voy a caer en los brazos de otro amor que no es Dios. Entonces ahí es donde el Evangelio realmente comienza a cobrar su lugar. ¿Y cómo yo cultivo ese amor por Dios? Comenzando a reflexionar acerca de lo que Él ha hecho por mí. O sea, después que yo veo la cruz, después que yo veo al Hijo entregado, despojado de su gloria, amándome como rebelde, para llevarme a la gloria, hacerme coheredero. Si no medito en eso, porque ya la historia como de la redención se me hizo vieja, ya yo la vi hace 20 años, yo me convertí, yo ya no me maravilla. Entonces mi amor por Dios es pequeñito. Y estos otros amores aquí del mundo, oye, crecen de una manera extraordinaria. Y al final, a veces lo hemos visto en creyentes, que su estilo de vida luce más como un incrédulo que como un creyente, a pesar de haber creído. Entonces hablemos un poquito de eso, del rol del Evangelio, el rol de amor, mi amor por Dios, cómo lo cultivo, de qué manera la gracia juega un rol preponderante incluso en mi santificación, porque todo es por gracia, no exclusivamente por gracia mi santificación, pero es por gracia, porque la palabra de Dios lo menciona. Entonces, si hablemos de eso en esta última parte. Yo quiero recordarle a todos los hermanos que la razón por la que nuestra lucha contra el pecado es floja es porque un día recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y estamos contentos de estar en la iglesia, pero sin una comprensión de todo lo que eso significa. Ahí es donde entra el amor a Dios. Comienza con una comprensión de todo lo que significa la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe, sabiendo que Él murió, o sea, lo que Él estuvo dispuesto a sacrificar para salvarnos y para llevarnos a Dios. Y tenemos que entender que llevarnos a Dios no es solamente llevarnos santos y justificados, sino es llevarnos a Dios diariamente de una manera santa. Cuando uno entiende esa obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros y el sacrificio que Él hizo, todo sacrificio que nosotros hacemos por nuestro propio pecado, por amor al Señor, nos va a facilitar la victoria sobre el pecado y nos va a facilitar también una vida de santidad. Porque la santidad está muy ligada al entendimiento de la obra personal de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y a veces tú le preguntas a cualquier miembro de la iglesia, ¿qué significa para ti la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Y su declaración te va a dar una idea de lo que significa para él, que no es muy fuerte. Y hasta que eso no es fuerte, no vamos a poder entender que tenemos que luchar con el pecado, sacrificarnos para dejar el pecado fuera de nuestras vidas, entendiendo de que estamos relacionándonos día a día con un Dios santo. Amén. Un Dios que ha hecho todo lo posible, como dice Tesalonicenses, que Él mismo ha de santificar todo nuestro ser. Y también pensando en lo que se llama el régimen de consecuencia, de que obligatoriamente la santidad, como tú dijiste en la primera prédica, no es una opción, es una obligación. Amén. Y cada creyente tiene que verlo así, por amor al Señor, pero también porque nuestro Dios es un Dios justo. Spurgeon dijo que Dios no va a dejar a ningún cristiano pecar exitosamente. De manera que cada uno de nosotros tenemos que entender Repite eso otra vez. que Dios no va a dejar a ningún cristiano pecar exitosamente. ¿Escucharon bien? Ok. A ninguno. De manera que nuestro amor a Dios debe ayudarnos a evitar todo porque le amamos a Él, porque queremos honrarle a Él, porque Él es un Dios que necesita toda la gloria, merece toda la gloria, pero también porque el Dios es un Dios justo. Amén. O sea, no se puede ver la santidad sin mirar todas estas otras cualidades de nuestro Dios. Y a mí lo que más me ha ayudado en mi vida es, en primer lugar, es un Dios justo. En segundo lugar, las consecuencias de un pecado nadie puede medirla. Tengo un pastor norteamericano muy conocido que cayó en adulterio con una joven y perdió su ministerio. Ahora, este era un pastor exitoso, como decimos humanamente hablando. Y este hombre, por unos minutos, porque los estudios dicen que una relación sexual dura como mucho de 3 a 10 minutos.
Y después se dieron cuenta porque era con una menor. La FBI entró, lo juzgaron y lo condenaron a 12 años de cárcel. Por 7 minutos, yo calculé, él perdió más de 7 millones de minutos para servir a Dios, para vivir para su esposa que le dejó, para sus hijos y para el ministerio. Entonces es bueno siempre pensar que hay un Dios justo. Nos ama, es misericordioso, Dios nos da su gracia cada día sin límite, pero siempre recordar todos esos otros aspectos de Dios, sobre todo que es un Dios justo. Tu comentario me hizo llegar a mi memoria una o dos más de esas leyes. Una es que el placer es muy efímero, pero las consecuencias frecuentemente muy duraderas. Y Adán y Eva, una mordida de una fruta y todavía estamos pagando las consecuencias. Qué mordida más cara. Qué mordida más cara. Esa fruta realmente era tan buena, tan deseable para durar tantos cientos, miles de años bajo las consecuencias. Ella no entendió. Y lo segundo, perdón, para no olvidar esta ley, es que yo peco el día que yo quiero, pero las consecuencias cuando llegan Dios las decide. Uno elige las consecuencias. Tú no eliges las consecuencias, que es otra. Yo elijo mi pecado, eso es otra ley. Yo elijo mi pecado, pero Dios elige la consecuencia. Pero igual, yo elijo cuándo yo peco, pero Dios elige cuándo me llegan las consecuencias. Porque a veces pasan años. Bueno, ahora mismo, todos estos escándalos que están saliendo en Estados Unidos no son de eventos recientes. Son de eventos que ocurrieron hace 10, 15 y 20 años atrás. Que probablemente ellos pensaron que estaban olvidados. Y ahora hay toda una campaña de Me Too, a mí también, a mí también, a mí también, 15, 20 años después. De manera que la práctica del pecado realmente es algo serio, porque hasta que no entra en gloria, como que tú nunca sabes cuándo vas a repollar por algún lado la posible consecuencia de ese pecado. Y yo creo que nuestros púlpitos tienen que enfatizar más en la santidad, mucho más, sobre todo los jóvenes. Hay tanto pecado, hay tanta fornicación entre los jóvenes. Cuando yo era un joven cristiano, a mí ni me pasaba por la mente, de verdad, de corazón le digo, caer en fornicación. Porque era tan fuerte la enseñanza que siempre nos daban acerca de Dios y de su santidad. Y hoy en día mucha gente sacrifica el predicar sobre la santidad, porque como dice un autor, no son de los temas más populares, porque prefieren tener un grupo de personas, una iglesia llena de gente cualquiera que viene a todo un espectáculo a veces que no tiene nada que ver con una buena predicación. Y no sé si era Spurgeon que decía que la razón por la que la iglesia no tiene más fuerza en el mundo es porque el mundo tiene mucha fuerza en la iglesia. Así es. El apóstol Pablo se apropió del Evangelio y nos lo menciona en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, Amén. quien se entregó y quien se murió y se entregó por mí. Pero Pablo vivía el Evangelio. Él dice, yo estoy crucificado, yo vivo crucificado todo el tiempo, yo vivo recordando que Cristo fue a la cruz por mí y yo al creer fui crucificado con Él. Entonces ahora esta vida que yo vivo ahora, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo vivo crucificado con Él. En cómo se ve esto en la práctica, hermanos, el Evangelio no está desconectado con planificación de victoria, con estrategias de victoria. De hecho, ¿por qué yo quiero tener victoria sobre el pecado? Bueno, porque amo a Dios. Entonces, ¿por qué tú quieres tener victoria sobre el pecado? Porque amas a Dios. Entonces, las estrategias para vencer el pecado están bien, porque la motivación es porque el Señor Jesús ya murió por mí, yo quiero glorificarle en mi vida. Entonces, el hecho de que tú ahorita mencionaste que este joven vino a tu oficina, y por cierto, la lujuria no es solamente de los jóvenes. Hay demasiados hombres viejos que viven en constante lujuria. Y no solamente de los hombres. Y no solamente de los hombres tampoco, exactamente.
el hecho de que se ponga nombre bíblico a mí, a lo que yo estoy sintiendo, a la tentación que yo estoy teniendo, al pecado que yo estoy cometiendo, el colocar nombre bíblico, esto significa llamarle como Dios le llama. Amén. Eso es el primer paso para la victoria. Porque si yo puedo identificar, Dios a esto le llama lujuria, Dios a esto le llama codicia, Dios a esto le llama avaricia, Dios a esto le llama envidia, entonces yo puedo trabajar ese pecado en mi corazón. Tú mencionaste, te referiste a Marcos capítulo 7, que es de dentro del corazón que salen los engaños, las maldades, todo esto. Entonces, lo primero es ponerle nombre a mi pecado. Y segundo es huir del pecado. La Escritura dice, huir de las pasiones juveniles. Y hasta que tú te encuentras con el Señor en gloria, todas tus pasiones son juveniles, porque son las mismas pasiones que se van repitiendo en nosotros, ¿verdad? A no ser que el Señor nos dé la victoria. Eso es muy importante. Una estrategia que yo he encontrado, que en mi vida, pastor, y también he podido compartir con otros, es al entender la seriedad de prometerle a Dios. Si hay algo que yo estoy luchando en mi vida, yo prometo a Dios no cometer ese pecado. Ahora, una alerta. Voy a poner una alerta ahí. Pero es muy importante, en primer lugar, entender la seriedad de prometerle a Dios. Porque el Señor dice, miren, no juegues conmigo. Si tú me prometes, tienes que cumplir. Entonces, las promesas tienen que ser promesas cortas. Por ejemplo, mencionamos ahorita en la presentación del libro, las personas que están autocomplaciéndose. Se convierte en un vicio terrible de conquistar. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Primero, ¿tú entiendes que eso es parte de la lujuria? ¿Tú entiendes que el Señor llama eso pecado? ¿Que eso es fornicación? ¿Que eso no es como dicen los medios modernos? No, es que todos necesitamos complacernos. No. Dios le llama a eso fornicación. ¿Tú entiendes que eso es pecado? Sí, perfecto. ¿Tú amas a Dios y quieres tener victoria? Sí, muy bien. El Señor murió por ese pecado. Ahora, prométele a Dios de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía que tú no vas a autocomplacerte. Prométele a Dios. Y pídele al Señor esas fuerzas, porque es en el espíritu, no es en la carne. Y cuando llegue la tentación, huye. Vete a sitios vete donde está la gente. Pídele al Señor ayuda para hacer eso. Cuando tú llegues a las 12 del mediodía y has tenido victoria, tú vas a sentir fuerzas para el próximo tramo. El próximo tramo es de las 12 a las 6 de la tarde. Y así de las 6 a las 12 de la noche. De las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Y tramo a tramo, en la promesa al Señor, eventualmente tú vas a estar prometiendo al Señor un día completo. Y después una semana completa. Y después te vas a dar cuenta que pasaron 3 semanas, un mes, y tú no has tenido que prometerle nada al Señor. ¿Por qué? Porque ese pecado se desprendió de tu corazón a través de poner al Señor en primer lugar, huir y prometerle al Señor como estrategia. Hay otras cosas que pudiera compartir. Tomás, tenemos 2 minutos para cerrarlo, lamento, pero José y Pedro no te dieron tiempo, entonces... Yo estoy contento que queden 2 minutos. 2 minutos nada más, entonces vamos a ir cerrando. Sí, quiero cerrar mi parte volviendo al inicio de tu última parte, el amor por Dios. Pablo dijo que el amor resume toda la ley y verdaderamente en la medida que amamos a Dios, amamos más también a nuestro prójimo. En la medida que amamos más a nuestro prójimo, pecamos menos. Quiere decir que el amor por Dios es central en la batalla por la santidad. Y si el amor por Dios es central en la batalla por la santidad, la persecución de Dios debe ser mi prioridad.
Cristo lo puso así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es nuestra prioridad de todos los días. Amén. No solo la parte negativa de huir de esto, de dejar de ver aquello, de dejar de hacer aquello, de no tocar aquello. Esa parte negativa tenemos que encontrarnos haciéndola. Pero la parte más importante es la parte positiva, la que me lleva a Dios. ¿Sí? Y en la medida que me encuentre por la gracia acercándome a Dios, en esa misma medida también me voy a encontrar amando a Dios. En el libro de Romanos quiero terminar leyendo este texto porque es importante saber que la victoria en esta lucha por la santidad también es un asunto de fe. Se requiere fe. Claro. Fe para creer que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en verdad se aplica a mí. Amén. Y que en verdad, si Él dijo que con Él estoy crucificado y que por cuanto Él murió, yo también morí por Él, y por cuanto Él resucitó, yo también resucité, yo tengo que apropiarme de esa verdad. Amén. Y vivirla cada día. Esto es lo que Pablo dice en Romanos 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no lo obedezcáis en sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos. Esta es la búsqueda de Dios. Y esto es esa prioridad. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Bueno, después de leer ese texto, creo que tú debes seguir predicando por la próxima hora, porque creo que el texto tiene mucho de verdad todo lo que estábamos hablando. Yo creo que nosotros enfatizamos muchas de las responsabilidades del creyente a la hora de su santificación, porque son de las cosas que no se mencionan hoy en día. Pero yo quiero que podamos salir de aquí claro que el agente de santificación es el Espíritu Santo. Tú no te santificas a ti mismo con todas estas cosas que hemos dicho. 2 Corintios 3:18 claramente nos deja saber, y como Sujel citó anoche, nosotros vamos siendo cambiados de gloria en gloria como por el Señor, contemplando como en un espejo el rostro del Señor. De manera que el Espíritu de Dios es el agente de santificación.